Muy buenos días, mi nombre es Argimiro Antonio Jaramillo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y en este video vamos a hablar sobre la experiencia del aprendizaje mediado y los criterios de mediación. Muy bien, la educación se tiene que transformar. Y en este sentido, la educación contemporánea ha centrado su focalización no solo en formar en contenido, sino en las interacciones pedagógicas que se dan dentro del aula. La experiencia de aprendizaje mediado es un enfoque que cabe perfectamente porque reconoce que el aprendizaje no se da de forma directa como lo hacíamos en la educación tradicional, donde el profesor tenía los contenidos y los estudiantes los memorizaban de forma repetitiva. Ahora él propone que la educación actual, que el profesor sea un mediador, un guía, mientras el estudiante activa participativamente, teniendo unos aprendizajes significativos, fomentando la autonomía, el pensamiento crítico y la reflexión, y de contenidos contextualizados. Bueno, entonces la experiencia del aprendizaje mediado es un proceso educativo donde el aprendizaje no se da de forma directa, sino que requiere un mediador. En este caso de educación sería el docente, donde él interviene entre el estudiante y los estímulos de aprendizaje del entorno, donde los estímulos son los contenidos, las experiencias y las situaciones de aprendizaje. Entonces el docente tiene el papel no solo de transmitir la información, sino de organizar, seleccionar y transformar los estímulos de una manera que el estudiante se motive, genere confianza, participe activamente, reflexione, interprete y pueda crear su propio conocimiento. Bueno, en este proceso educativo la interacción mediada tiene que ser intencionada, activa y significativa. De la modificabilidad de la conducta tiene como objetivo que el estudiante aprenda, cambie, transforme y genere sus propios conocimientos. De los criterios de mediación está la intencionalidad y la reciprocidad. No se trata solamente de que el estudiante entienda, sino que se involucre. Entonces el docente tiene que tener una intención y el estudiante debe responder a esa intención. Bueno, la mediación del significado, el estudiante debe saber para qué le sirve y por qué está aprendiendo lo que aprende. La trascendencia, que los conocimientos que adquiere no solamente sean momentáneos, sino que le pueda servir para diferentes momentos de su vida. El sentimiento de competencia le genera autoestima y lo motiva a seguir adelante. La regulación y el control es que el estudiante puede identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y la individualización es que cada estudiante tiene sus características propias. Bueno, en esta diapositiva miraremos cómo ocurre el aprendizaje y la interacción dentro del aula. Bueno, los autores muestran que el aprendizaje y la enseñanza se da mediante el diálogo, utilizando una estructura que se llama IRE, inicio, respuesta y evaluación o feedback. Pero esta estructura no se puede caer en lo básico porque sería un problema porque limitaría el conocimiento o el aprendizaje. Por eso es tan importante la retroalimentación porque ella permite profundizar y generar el conocimiento, construcción de conocimiento. Bueno, y aquí es donde el docente toma el rol de mediador, porque él valida las respuestas de sus estudiantes, las profundiza, las cuestiona, amplía y guía el pensamiento, y así de manera conjunta hay una construcción de conocimiento. Bueno, en la educación parvularia, la mediación es fundamental porque la interacción con el adulto genera los aprendizajes. La intencionalidad tiene que ser clara, no se puede improvisar. Y aquí entra algo muy importante, el vínculo afectivo genera un mejor aprendizaje en los niños. Una de las estrategias que se deben utilizar son el lenguaje, el andamiaje, que el docente debe flexibilizar a nivel del niño, a nivel de edad del niño y de su desarrollo cognitivo, ni muy fácil ni muy difícil, sino que vaya a, a medida de sus aprendizajes, ¿sí? Entonces la evaluación siempre tiene que ser formativa, la construcción activa y participación siempre en conjunto, generando el conocimiento y acompañando al niño a que desarrolle sus propios aprendizajes. Entonces, como conclusiones podemos decir que la experiencia media de aprendizaje muestra que el aprendizaje no se da solamente en la transmisión de contenidos, sino de las experiencias pedagógicas vividas en el aula. El rol del docente trasciende de transmitir contenidos sólidos a ser un agente mediador, transformador y un guía. La interacción en el aula es el eje central del aprendizaje. Sin embargo, no toda la interacción es formativa, solo aunque ella incluye retroalimentación, solamente cuando incluye retroalimentación. En conclusión, enseñar no solo es transmitir contenidos, sino mediar procesos de pensamiento donde la interacción y la intencionalidad pedagógica determinan la calidad del aprendizaje. Bueno, y a pesar de la importancia de la mediación, en muchos casos hoy en día se sigue viendo y predominando la educación tradicional, donde es una
memorización de contenidos. Entonces, la idea es transformar la educación y apuntarle a eso. Muchas gracias. La referencia. Muchas gracias. Hasta luego.